Saludos a todos quienes nos acompañan en una nueva versión de la Semana Peruana de la Matemática. Hoy es el Día Mundial de la Matemática. Esta fecha ha sido instituida por la UNESCO con la finalidad de convocar a los educadores del planeta a una mayor observación del desarrollo de la enseñanza y del aprendizaje de la matemática. Un tema de especial importancia hoy en día. La matemática siempre fue importante, pero hoy que ingresamos a una nueva etapa en la revolución tecnológica, en donde la información se transmite a velocidades extraordinarias, en donde ya superamos el mundo digital para ingresar al mundo cuántico, en donde la inteligencia artificial nos obliga a hacer estimaciones del mundo real con mayor velocidad y precisión, donde la lógica narrativa tiene que ser un componente bien estructurado de parte de los usuarios de la información. Hoy transmitimos desde el Instituto Nacional de Investigación y Capacitación y Telecomunicaciones y nos encontramos acompañados del ingeniero Roberto Taipe, director de Capacitación y Transferencia Tecnológica, de la doctora Villafane, del Instituto Nacional de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, así como del doctor Metzger, quien es el director del Instituto de Matemática y Ciencias Afines de la Universidad Nacional de Ingeniería. Agradecemos a la Universidad Nacional de Mayor de San Marcos que ha contribuido y ha participado en la primera fecha de esta Semana Peruana de la Matemática, así como a la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, que nos acompañó en la segunda fecha de la realización de esta Semana Peruana de la Matemática, el doctor Metzger, que el día de ayer transmitimos en los coloquios desde la UNI el tema relacionado a los avances del Instituto de Matemática y Ciencias Aplicadas. Agradecemos a Edumate, organización que nos ha apoyado para que esto logre realizarse, y la iniciativa común de lograr esfuerzos de conjunto para mejorar la calidad de la enseñanza como de los aprendizajes. Superemos lo que dice PISA respecto de la lógica, respecto del aprendizaje de la lógica matemática y de la comprensión lectora y de los dominios de la ciencia. Superemos las pruebas censales anuales que hace el Ministerio de Educación y que nos dicen que hay mucho que hacer para mejorar el logro de aprendizaje de los estudiantes en educación básica regular. Preparemos una ciudadanía con mejor aptitud en la matematización, en la interpretación de la realidad y en la matemática y en la funcionabilidad de la medición de ese mismo mundo real. Para dar inicio a la jornada del día de hoy, invitamos al ingeniero Roberto Taipe a hacer uso de la palabra. Muchas gracias. Buenos días con todos. Muy complacido de estar como anfitrión el día de hoy para este evento del Día Mundial de la Matemática, ¿no? INICTEL UNI es especialista en temas de telecomunicaciones y tecnología de la información, y eso no escapa a la matemática, ¿no? Está inmersa en todas nuestras actividades, en todo nuestro desarrollo, ¿no? En tal sentido, valoramos este evento y agradecido de que sea acá en INICTEL UNI, Guillermo. Gracias. Empezamos con una mesa de intercambio de experiencias, con la finalidad que las instituciones reconozcan los esfuerzos de una y de otra institución. Y para dar el inicio, sobre el tema reseña de la experiencia académica de la institución que representan en la formación de docentes en la especialidad de la matemática, invitamos a la doctora Villafane, de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, a hacer uso de la palabra. Adelante, doctora Villafane. Muchas gracias por la invitación y felicito a EDUMATE y también a MITEL por esta iniciativa de poder festejar de esta forma el Día Internacional de la Matemática. La Universidad Nacional de Educación fue fundada por el general San Martín. Y ya en 1800, ¿no? 1821, 22. Entonces, desde esa época, la universidad, antes pues era solamente un instituto de formación,
¿no? Que comenzó a formar a profesores de primaria, pero no de toda la primaria, ¿sí? Empezó desde antes era transición y luego primero de primaria, ¿sí, no? Y después de 2, 3 años a segundo de primaria y luego recién a secundaria. Y desde que comenzó a formar profesores de secundaria ya se preparaba profesores de matemática. Y en ese entonces eran de matemática física. Posteriormente, cuando ya se, se tiene la ciudad universitaria, ya se transforma en una escuela superior. Y bueno, cuyos estudiantes eran egresados de secundaria, pero de diferentes lugares del país. Eran escogidos los alumnos más aplicados, ¿no? Y tenían un internado de tal manera que no tenían problemas los estudiantes de provincia y tenemos muchos profesores muy notables, ¿no? Que han egresado en esos tiempos. Posteriormente, debido a la tecnología, se crea la especialidad de matemática e informática. Ya tenemos más de 20 años teniendo egresados de matemática e informática, que nos ha permitido, por ejemplo, en esta época del COVID, poder adaptarnos a la virtualidad, poder preparar a todos los profesores de otras especialidades y poder hacer que los estudiantes no pierdan sus estudios, no se atrasan. Me parece la iniciativa de esta metodología que ustedes están planteando para transmitir a diferentes lugares del país. Justamente esto sería algo muy positivo para la universidad, porque, como digo, hay muchos estudiantes que son de provincias y muchas veces no pueden venir a la universidad y ahora que no hay internado, entonces es difícil. Sin embargo, ellos pueden continuar, ¿no? O pueden estar escuchando la clase simultáneamente para la clase presencial como una clase virtual, ¿no? Porque muchos estudiantes a veces por la situación económica trabajan ya en los últimos años y ya no terminan, no se gradúan, ¿no? Entonces eso permitiría pues que puedan seguir trabajando, pero que también terminen y se gradúen, ¿no? Esa es una de las dificultades que existen cuando terminan y no se gradúan. Porque es importante que si ingresaron 30, deben graduarse 30, ¿no? Entonces, eso permitiría facilitar ese problema. Bien. Doctora, vamos a reservar algunas consultas hacia el final de la primera ronda, pero quiero hacer una mención especial y un agradecimiento muy particular a la entidad que dio con esta iniciativa con especial atención, y me refiero a la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Ingeniería. Una de las dificultades que hemos observado, no solamente en el caso de la UNI, sino varias universidades, de quienes hemos recogido información, es que se están rompiendo los récords de desaprobados en los ingresantes de matemática. Matemática 1 se ha convertido en una asignatura donde los desaprobados se amplían año tras año. Entonces, la pregunta que nos hacíamos en el ámbito de la escuela de posgrado es, ¿qué hacer para que esto mejore? Porque posgrado no se encarga de pregrado,
pero llegan los profesionales a quienes tenemos que dotar de mayores habilidades para que colaboren con el resto de las especialidades. Y en el tema de educación, encontramos también algunos vacíos conceptuales en los estudiantes que llegan a posgrado. Entonces, hay una cadena que tenemos que mejorar. Hay una ruta en la que es conveniente ver la viabilidad de trabajar juntos para mejorar los resultados en tanto matematización como matemática y que los estudiantes superen básica regular de manera que en la universidad, más bien matemática, sea el récord de aprobados. Creo que sería un indicador de éxito si lográramos esto, pero necesitamos la ayuda de quienes forman maestros y necesitamos la ayuda de los distintos sectores que intervienen en el sistema educativo nacional. Tenemos que trabajar en equipo. Vamos a dar ahora el uso de la palabra al doctor Metzger en representación del Instituto de Matemática y Ciencias Afines de la Universidad Nacional de Ingeniería. Doctor Metzger. Muchas gracias por la invitación. Gracias por recibirnos, el ingeniero Roberto, Guillermo, por la invitación y la compañía de la doctora Hilda. Sobre el INCA y la educación matemática, como mencioné, bueno, en la entrevista de ayer hice mención a un instituto antiguo que había en la universidad que se llama el MUNI, y ellos, desde esa época, los matemáticos que formaban aquella época ya organizaban lo que ellos llamaban unas escuelas de verano. Ya en verano realizaban cursos para profesores de educación. Inclusive así se han captado ingenieros. De hecho, vinieron también profesores de Ayacucho, venían parecido a lo que se hacía como internado, pero era solo en verano donde tenían más tiempo para venir. Y se han convertido en excelentes matemáticos a partir de ahí. Y imagino también que muchos han hecho su mejora en las escuelas a donde han ido. Entonces, esa herencia también la tiene el INCA, ¿no? El INCA también se preocupa por eso. Una de las cosas que se han hecho es una edición de libros, unas traducciones de hace tiempo sobre educación matemática, escrita por matemáticos que se han dedicado a eso, ¿no? Que se han dedicado, que han visto la problemática. En realidad son traducciones de la experiencia brasilera. Entonces, tenemos eso, tenemos una gran cantidad de libros para educación, para profesores en realidad, ¿no? Y algo como en el 2003 también, sí, con un convenio con el Ministerio de Educación se realizó una capacitación, ¿no? Ese fue un piloto, no queríamos repetirlo, no se hizo más, pero siempre está en nuestras intenciones colaborar con esto, ¿no? Porque, como mencioné, una de las cosas que nosotros vemos y que puede ser el origen de esta epidemia de reprobados es que lo que necesitamos es un poco más de que los profesores tengan más herramientas y las herramientas no solo pedagógicas, sino más cosas que decir a los alumnos. Entonces, cuando los alumnos se distraen, el profesor puede sacar una historia de lo que ya sabía o un problema chiquito que les interese para calmarlos. Un montón de estrategias que solo se pueden llevar a cabo si el profesor tiene conocimiento amplio sobre la matemática. Y no solamente, como mencioné ayer, que no solamente debe tener el conocimiento que va a enseñar, sino un conocimiento amplio, una cultura amplia de la matemática. Entonces, con esa cultura amplia, eso de ahí interesa a los alumnos. Eso es lo que nosotros percibimos, lo que nosotros hemos vivido, ¿no? Y no necesariamente que todos van a ser matemáticos, pero con que ellos se interesen y sepan y conozcan que hay mucho más de la matemática que lo que enseña el colegio, eso ya los anima a entender y a profundizar, ¿no? Entonces, esas son las experiencias del instituto. Siempre está eso, tenemos esos libros y estamos dispuestos a colaborar, ¿no? En capacitación de cultura matemática en general, ¿no? Ciertamente que conocer la historia de la matemática y el cómo ésta se ha desarrollado es
parte de lo que usted señaló, esa cultura respecto de la matemática que también colabora con la motivación de los estudiantes. Y algo que muy poco se trata, tanto en las universidades como en las escuelas básicas, es conocer la colaboración de la mujer en el desarrollo de la ciencia y también de la matemática. Hipatia no es un nombre extraño a quienes conocen de la matemática, pero no es la única dama que ha contribuido profundamente con el desarrollo de las ciencias y otras más, de la matemática en particular. Doctora Villafañe, permítame hacer un paréntesis y ver el internado como historia en la educación peruana. El Colegio Guadalupe tenía internado y muchos otros colegios particulares estatales lo tuvieron. La Cantuta tuvo un internado. Las escuelas normales, antes de la revolución del 50, en que muchas se convirtieron en universidades y otras bajaron a ser colegios, la mayoría eran internados. Monterrico. Monterrico era internado. Historia de... Una formación de profesores en Requena era internado para profesores. Y después eso dejó de ser, lo pasaron a Ayacucho, universidad, y formaron la universidad. Si es que no me equivoco, me imagino que... Sí, ¿Alguna sí, narrativa de, sí, de esta historia? sí, nosotros también he estado interna, porque yo soy ancachina y tenía que quedarme pues a estudiar. Y ahí hemos estudiado y ha sido muy importante porque no solamente en el estudio de la matemática y los profesores, ¿no? El mayor tiempo para estudiar, ¿no? También para relacionarnos con compañeros de otras provincias del país. Hasta ahora nos comunicamos con ellos. El intercambio de experiencias se extendía a conocer de nuestra cultura, de esa riqueza cultural que tiene nuestro país. Hoy hay que adaptarse a la virtualidad. Hoy esta transmisión aprovecha las plataformas de la virtualidad y la educación en línea ya es una realidad. Y hay una consulta que nos hacíamos en una mesa de trabajo recientemente. ¿En qué medida el Ministerio de Educación debería instituir al menos un día a la semana que sea en línea? ¿Por qué razón? Primero, porque hay una amenaza telúrica constante en nuestro país y en cualquier momento, no será una pandemia, pero puede ser un hecho de puentes destruidos, de rutas malogradas, en fin, accidentes de la naturaleza. ¿Cómo sostener las clases? Bueno, ahí está la tecnología. La Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle fue la primera en formar profesores en informática. Luego fue la Garcilaso de la Vega. Esta universidad particular ya no está. Pero yo no veo que en otras universidades haya esa especialidad. O sea, que se haya construido un escenario para formar docentes en esa especialidad. Entonces, ¿cómo adaptarse a la virtualidad si solo una universidad provee docentes que hacen uso de la tecnología de la información para las clases? Creo que tenemos que hacer un esfuerzo adicional porque además el mundo productivo es ya mucho en línea. Las empresas, y hay ley de teletrabajo, ya está normado. Y muchas empresas hacen que sus trabajadores, desde sus hogares, de donde estén, produzcan. Entonces, un buen aprestamiento sería que en educación básica regular, al menos un día a la semana, la experiencia educativa sea en línea, preparándolo para el mundo productivo, que también en muchos casos es en línea. ¿Alguna anotación sobre esto, por favor, doctora Villafane? Sí, justamente creo que el COVID nos trajo muchos problemas tristes, ¿no? Pero también trajo avances tecnológicos, de tal manera que eso se ha quedado y los colegas, por ejemplo, eh, hacen unas motivaciones agregadas, ¿no? Antes decíamos, imaginemos que estamos en tal sitio
Vemos figuras geométricas en la Plaza de Armas, ¿no? En cualquier edificio. Entonces lo imaginamos. Pero ahora se puede presentar la imagen y tener ahí, estar ya dentro del jardín, ¿no? De la plaza, y podemos ver, podemos observar las figuras, las ventanas, las formas. Y también, por ejemplo, se comunican más con los alumnos, eh, más cuando si ellos tienen una dificultad, pueden enviarle un correo, una pregunta. Y las profesoras también utilizan herramientas, ¿no? Como Canva, etcétera, que ya les están dando las preguntas por internet. Entonces eso eso se ha quedado, o sea, ¿no? Lo que se avanzó en esos 2 años que hemos estado, eso sigue porque se ha visto que se puede usar, ¿no? Siempre y cuando, claro, la profesora sepa escoger bien esos materiales, ¿no? Porque también escoger bien y sobre todo en el momento adecuado, porque no es tampoco decir la clase está en tal sitio y véanlo nada más y ya que el alumno lo aprenda. No puede ser eso. O sea, ese es un apoyo, es un recurso. Porque también ha traído dificultades, ¿no? Porque a veces los exámenes no reflejan lo que sabe el alumno. Porque como tenemos ya los grupos que se forman mediante internet, entonces a veces el examen no lo hace solo uno, sino lo hace en conjunto. Entonces, eso, por ejemplo, es un problema, ¿no? Que hay que solucionarlo, ¿no? Los exámenes tienen que ser presenciales para que pueda, para ver realmente cuál es la dificultad que tiene el alumno, ¿no? Porque eso se ha visto, ¿no? A veces decíamos, en las clases hemos hecho tal cosa, y están pensando, si hicimos, no hicimos. Entonces, eso no, hay que tener bastante cuidado con eso. Ciertamente. Y los modelos metodológicos, Sí, ¿no? Es crucial que los educadores se adapten a cómo transmiten su imagen, su voz, y la tecnología ofrece software para tratamiento de audio. Entonces, si un profesor tuviera alguna dificultad de dicción, el software se lo va a arreglar. Eso ya está disponible. Entonces, la transmisión va a ser más adecuada. Sobre este mismo tema, doctor Mesger, me imagino que ustedes también ya estarán haciendo uso de la virtualidad en el INCA. Bueno, claro, se usó en pandemia, ¿no? Pero siempre la conclusión que hemos llegado es que es necesario estar frente al profesor, ¿no? Es necesario. Siempre ha sido una ayuda en casos extremos, como usted mismo dice, si hubiese un incidente, una desgracia ahí nacional que no pudiese movilizar a las personas, se puede seguir educando. Pero no es lo ideal. Mi concepto no es lo ideal. Y estoy totalmente de acuerdo en que sí las cuestiones informáticas y virtuales sí se pueden usar. De hecho, usted mencionó, hay que prepararlos para el trabajo que ahora es virtual. Y sí es verdad, el trabajo es virtual, pero no, la cuestión de profesor-alumno no creo que sea lo mejor. Pero el trabajo sí, es decir, mire, en el Canvas está tu tarea. Haz esto, preséntalo tú. Y él fabrica, presenta. Eso es un trabajo como hacen ahora, ¿no? El teletrabajo no es estar conversando con alguien en el teletrabajo. El teletrabajo es hacerlo, enviarlo, te lo revisas, lo vuelves a enviar. Eso es el teletrabajo actualmente, ¿no? O sea, hacer cosas en tu casa, pero alguien lo va a revisar. Eso es más de lo actual. Entonces, la relación estudiante-profesor no debería estar tras una pantalla en lo posible.
Si es necesario, por algunas circunstancias, se puede usar. Y en lo posible no restringirlo lo menos posible, pero sí usar todas las demás herramientas. Hay muchas herramientas para, digamos, presentar trabajos, para hacer horarios, para que las tareas sean presentadas a tiempo, o mucho software que deben aprender a usar. Todo eso es perfecto, pero la relación estudiante-profesor debería ser, en mi opinión, debería ser presencial. Sí. Recojamos la anotación que ha hecho el doctor Metzger respecto a la relación alumno-docente. Es irreemplazable por una computadora. Y el Internet no mejora la relación, el vínculo, el calor, el protagonismo y la visibilidad de actitudes que debe acontecer entre el docente y el educando. Ciertamente, además, no hay investigación que demuestre que es posible abandonar el nivel concreto. Hay que comenzar con la realidad. Y de esa manera, llevar al estudiante en un desarrollo que alcance lo abstracto, pero hay que partir de la experiencia. Y si es lúdica, mucho mejor. De repente, acá vamos a pedirle al ingeniero Taipe algo de su experiencia respecto al tratamiento de las comunicaciones en particular. Sí, bueno, durante la pandemia hicimos uso rápidamente de la capacitación virtual. Antes de la pandemia, les cuento una experiencia chiquita, antes de la pandemia hicimos hacer cursos virtuales con clases así, igual que la pandemia. Nuestro público objetivo son ya los profesionales que están en el sector de telecomunicaciones y TI, que es nuestro rubro, ¿no? Entonces sacamos un programa de especialización en comunicaciones móviles para dictarlo de esa manera, como la pandemia, antes de la pandemia. Y la respuesta fue 2 alumnos inscritos. Por más difusión que hicimos, por más que los invitábamos a conferencias, 2 inscritos. Nadie quería ese tipo de modalidad. Y llegó la pandemia y ahora acá en INICTEL UNI en este momento nuestros cursos son semipresenciales. La parte teórica se hace remota, clases en vivo, grabadas, y el uso de los laboratorios se acercan los estudiantes acá. Hay algunos laboratorios que se prestan también con las tecnologías de la información, se prestan a hacerlo también a distancia, como los laboratorios de ciberseguridad, por ejemplo. Entonces también los alumnos manejan esa metodología. Yo creo que el impacto ha sido importante y la tecnología ayudó en su momento preciso para salir adelante. Hoy día se puede hablar de aulas multicanal, Sí, ¿no? claro. Donde se puede transmitir incluso usando las redes sociales, no solamente por una plataforma Zoom privada, sino a través de YouTube, a través de Facebook. Y además de ser multicanal, puede ser también multifuncional porque tenemos estudiantes en aula y otros en línea, y se hace un colectivo de colaboracionismo, un concepto que después de la Segunda Guerra Mundial era muy mal tenido en cuenta, ¿no? Porque se decía que eran colaboracionistas los que le daban espacio al invasor. Pero ahora rescatamos ese término para referirnos que se colabora en las redes para producir. Y esto también debiera ser un tema tratado en aulas para que los chicos vayan aprendiendo a colaborar en la producción de sus labores escolares, ¿no? De sus asignaciones, de sus investigaciones. Vamos a pasar al tema de avances en el desarrollo institucional, específicamente en la especialidad de matemática, aun cuando ambos ya han hecho anotaciones al respecto, igual que el ingeniero Taipe, que ha contribuido con una anécdota muy particular. Hoy todos quieren aprender a usar la tecnología de información. ¿Alguna anotación adicional, doctora Villafane, sobre el avance en la especialidad de matemática? Sí, justamente cuando habla el ingeniero de que es necesario la presencia del docente, la relación, la interrelación entre docente y estudiante, es una de las cosas muy importantes que debemos tener, y sobre todo en la parte de la matemática.
nosotros pensamos de que desde inicial, desde que nace el niño, ya se va conociendo objetos, va relacionando los objetos. El hecho de relacionar ya es un concepto matemático. No solamente es necesario tener una definición, sino una forma de cómo se comporten. O sea, él va descubriendo, por ejemplo, cuando quiere coger algo, todavía no camina, pero va desplazándose poco a poco hasta llegar. Pero después descubre que no era necesario caminar, sino ven. Entonces ahí también hay propiedades, ¿no?, de la relación, la propiedad transitiva, con el que puede ya relacionarse. De esa forma, ve objetos y ya sabe que eso es para él, o ya es para tal persona, o si es de la persona también puede ser para él. Entonces, ya está relacionando. Entonces, me parece muy importante por eso la formación matemática también de los docentes, ¿no?, en ese aspecto. Y esto también tiene que ver con la parte psicológica. Entonces, ya Piaget nos hablaba de la etapa de lo real, de lo concreto. Entonces, en esa época, pues, en esa etapa se necesita, pues, que el alumno toque, mire, hasta lo pruebe, ¿cierto? Pero eso es una forma de conocer. Y la profesora debe promover que eso suceda mediante juegos, mediante materiales, de tal manera que justamente es la etapa donde las neuronas comienzan a funcionar más, se desarrollan más. Entonces hay necesidad de darle más trabajo, porque ellos son inquietos, pero no son inquietos porque son malcriados, sino porque quieren conocer más. Entonces en el momento es de darle más material, más y si la profesora está bien preparada, poder darle más material para que pueda contener conceptos matemáticos, que luego los va a ir aplicando poco a poco en la etapa ya cuando está en primaria, ¿no? Y luego aprovechar para secundaria, porque también una conferencia de la participación decía, ¿por qué cuando está en secundaria el alumno ya no le gusta la matemática? Pues hasta quinto grado más o menos. Entonces están todavía jugando, pintando, midiendo, etcétera, porque ya pasan también a otra etapa, ¿no?, que es la etapa abstracta. Y entonces hay que formalizar los conceptos, las operaciones que se han hecho, las habilidades que se han descubierto, pero hay que formalizarlas para ya saber lo que es también la matemática, su estructura, ¿no? Entonces, a mí me parece muy interesante el estudio de Piaget para organizar justamente la etapa en que a los alumnos hay que darles y qué momento se puede exigir. Lo que pasa que a veces la competitividad que hay en los colegios hace que algunos alumnos quieren darles algo que todavía no está en su etapa, ¿no? Y también es necesario que el profesor esté preparado. Aparte, porque a veces solamente con la matemática básica ya comienzan a dictar clases. Se necesitan otros cursos como de estructuras, ¿no?, estructuras matemáticas para ver cómo se va construyendo y cómo el avance psicológico del alumno va para el avance de la estructura matemática, ¿no? Y ese es un trabajo preparado por un grupo aquí, donde organizó todas las estructuras y Piaget justamente vio cómo era realmente ese desarrollo mental de las estructuras mentales y las estructuras de la matemática. Entonces, si eso conoce el profesor
para darse cuenta que cómo es que puede apoyar a seguir desarrollando su inteligencia del estudiante. Y eso es un desbloque de repente que sucede en eso, por ejemplo, podríamos decir que es nuestro avance, ¿no? Porque la asignatura que llevamos en didáctica de la matemática es parte desde esas teorías, ¿no? Las teorías que estamos aplicando, por ejemplo, son las de la escuela francesa, donde nos dice que se debe partir de problemas del entorno, que debe salir, partir de lo que ella conoce y luego venir a hacerle un problema, aplicarle algo más difícil para que pueda descubrir otro concepto. Y luego formalizarlo, o sea, no dejar que ya esto se resuelve de esta manera y se acabó, sino decir, esto se llama teorema tal, propiedad tal, ¿no? Definición tal. Entonces, de esa manera ya también va estructurando las definiciones, ¿no? Entonces, sería importante por eso ver cómo se forman los conceptos. Y un discípulo de Piaget terminó su trabajo de Piaget formando de que es necesario que conozca cómo se forman los campos conceptuales. Se le llama campos conceptuales a cómo nosotros, por ejemplo, formamos un campo de la geometría, un campo de la álgebra, ¿no? Y eso debe saber el profesor para ver. Entonces, y una de las cosas que pide es que esa estructura matemática esté bien organizada para ver qué cosa viene, luego qué viene, qué cosa viene, no salpicones de acá, salpicones de allá. Y me parece que es una de las dificultades que está presentando el currículum nacional. Muy bien, Sí, sí. clarísimo. Doctor Messer, ¿qué nos tendría usted que mencionar sobre el mismo tema? Mire, me ha parecido muy claro, sobre todo la de la formalización, ¿no? O sea, sí es verdad siempre hay dos formas de ver de estudiar matemática, ¿no? Una es a partir de lo general y pasar a los ejemplos, y otra es de los ejemplos, es decir, de la realidad y ir construyendo la teoría, ¿no? La forma en que la matemática se construyó cuando avanza es de esa forma. O sea, tienes un problema, tratas de solucionar el problema, después formalizas y después ves que esa formalización ayuda a otros problemas, ¿no? O sea, cuando se resolvía la ecuación de segundo grado, lo resolvían era como un poema, ¿no? Se lo aprendían la cosa multiplicada por la suma, se lo aprendían. Y después se estructuró. La ecuación de tercer grado fue otro problema, y hasta que alguien se resolvían, digamos, para cada caso. O sea, tenías un problema de tercer grado, y en ese momento lo hacías. Comenzabas a trabajar a mano, y había concursos de tercer grado con dos personas. Ya, te doy este problema en tercer grado, ¿quién lo resuelve más rápido? Eran concursos, había personas que concursaban y ganaban dinero con eso. Y uno de ellos lo resolvió en general, o sea, lo estudió y lo resolvió en general. Él sabía cómo resolverlo de forma general, o sea, entre comillas, lo que sabríamos ahora es la fórmula. Él desarrolló la fórmula. Y él ganaba los concursos porque ya había formalizado su solución. Entonces, la formalización de la matemática, no solamente la solución, lo que te permite es avanzar más rápido. Primero se estudia el problema, se resuelve y después se formaliza. Eso es perfecto. Esa es la realidad. Yo nunca lo había puesto de esa manera, gracias por ilustrarme de esa manera. Eso es lo que hacemos. Nicolai Bourbaki, a Nicolai no le gusta que le digan grupo, pero tenía hasta nombre, Nicolai Bourbaki. Él intentó la formalización de la matemática desde el inicio, una colección enorme, ¿no? Sin embargo, ese libro, lo que produjo él, en realidad sirve para los que ya saben matemáticas, ¿no? Hubo un tiempo en que se quería enseñar matemática como Bourbaki estaba desarrollando sus libros, pero eso no es conveniente, ¿no? Porque Bourbaki lo que hizo fue un resumen.
una formalización, o sea, comenzó de la formalización hacia abajo. Y no es la manera, como menciona la profesora, no es la manera de enseñar. Pero sí es una referencia extraordinaria sobre los avances en las matemáticas hasta 1970. En relación a nosotros, por ejemplo, viendo ese problema, y nosotros hemos desarrollado, no, hemos visto interés, hemos desarrollado tal vez es un proyecto de diplomado en matemática avanzada, lo que la doctora también está proponiendo. El profesor debería saber matemática, ¿no? Para que pueda estructurar cuando sea necesario. O sea, a veces uno prepara su clase y por ahí sale una pregunta diferente o un alumno que está entendiendo de una forma diferente. La capacidad de reacción del profesor es importante. Y para eso es lo que necesita tener una formación más amplia, ¿no? Hemos, nosotros, como le mencioné ayer, no estamos tratando de enseñar a Piaget y didáctica, no. Queremos llenar ese pequeño vacío que a veces ocurre en los profesores de que no tienen ese concepto amplio de la matemática. Entonces, es para eso. Institucionalmente queremos hacer eso, ¿no? Esperemos que el posgrado nos apoye. Sumemos esfuerzos. Claro, o tal vez en convenio con la... Esa es la idea de esta celebración de la Semana Peruana de Matemática, que las instituciones sumen esfuerzos. Una institución sola no lo va a poder hacer. El país es muy grande. Hay 400.000 maestros. Porque si bien es cierto que hay la especialidad de matemática, eso no obvia que los demás profesores no tengan los conceptos claros respecto de la matemática y de la matematización. Ambos han coincidido en ese factor psicológico. Lo ha dicho de una manera desde su punto de vista en la especialidad de la matemática el doctor Metzger, y usted lo ha explicado desde un punto de vista de la pedagogía y de las enseñanzas de Piaget. Pfister, un discípulo de Piaget, hizo un trabajo extraordinario, adicional, y él nos dice, ahora hay que hablar del pensamiento sistémico, cuyo anclaje es el razonamiento estructurado. Él habla, además, de algo que ya está en los textos escolares de los países europeos. Él nos dice que el ser humano tiene un solo sentido, y no 5. Él nos dice que el tacto, porque la vista toca fotones, el oído toca las ondas sonoras, el olfato toca las moléculas que hay en el aire, y evidentemente el gusto es porque toca y saliva ante lo que llegó a la boca, ¿no? Entonces, ese punto de vista ha provocado que ahora se hable de la sensórica humana. Los sensores especializados para ver, oír, olfatear, gustar. Pero tales sensores funcionan porque tocan algún componente de la realidad que nos rodea, ¿no? A Pfister lo siguió Morin y él habló del pensamiento complejo, ¿no? Bueno, este factor entonces de la sensórica y de la sensibilidad tienen un impacto neural, tienen un impacto psicológico, lo ha señalado perfectamente la doctora Villafañe y lo ha aplicado el doctor Metzger. En esa dirección está claro que el material tiene una función muy importante en lo que se llama explorar relaciones, ¿no? Y es ahí en donde nos preocupamos justamente en el tema que toca en esto que llamaremos el capítulo de mesa redonda sobre logros en la formación de docentes en la especialidad de matemática, sobre lo cual también ya adelantó la doctora Villafañe, y a su manera también desde la perspectiva que conoce el doctor Metzger. Pero tratemos de darle un poco más de espacio a este tema y les agradeceré que ampliemos ya en el capítulo Mesa Redonda lo que comprende logros en la formación de docentes en la especialidad de matemática. Doctora Villafañe. Sí, conocer la forma como se adquieren los conocimientos, la forma como funcionan las neuronas, cómo se forman los esquemas.
Eso permite buscar los métodos adecuados. Eso permite. Además, aparte de poder ver qué operaciones hay que hacer, que se relacione uno con otro, ¿no? Las dentritas desde que comienzan a funcionar y se pegan con uno y comparan, relacionan los conceptos, lo que se vio antes, lo que se vio después, cómo es que lo que estudió en aritmética está aplicando en geometría. Entonces, eso de recordar, ¿no? Aparte de la memoria, todo ya va entrando a su esquema mental. Entonces, eso debe de conocer el profesor, ¿no? Para que utilice la metodología adecuada. Entonces, el siguiente curso que tenemos es justamente tener en cuenta esa metodología para ver de qué manera pueda construir ese conocimiento, pero eso no quita la parte formativa, ¿no? Entonces, el trabajo en equipo, la cooperación, ¿no? Que son habilidades blandas que debe desarrollar también el alumno, porque justamente la matemática permite hacer todo ese desarrollo, tanto mental como el de comportarse, el de seguir reglas de disciplina, hasta podríamos decir la propiedad conmutativa. Yo te respeto y tú también me respetas, porque exponen sus trabajos, ¿no? Y respetan sus opiniones, aun cuando haya hecho mal la operación, no le haya salido el resultado. Entonces sí tienen que aprender a respetar su razonamiento que tenía él, ¿no? Luego también a aceptar los errores, porque también de los errores se aprende más. Así es. Entonces, eso es muy importante que ellos sepan qué metodología utilizar, y en cada secuencia didáctica va a tener que ir aplicando diferentes métodos, diferentes técnicas, ¿no? Para luego, al final, después de allá hacer la institucionalización, la formalización, pueda ya aplicar otros problemas, y ahí es donde puede ejercitarse más, y ahí se va a ver al alumno justamente inclinado hacia la matemática cuando resuelven los ejercicios, no los que el profesor les ha dejado solamente, sino les va a gustar seguir buscando soluciones, más problemas, porque es una de la matemática es una de las asignaturas que produce más satisfacción, reacciones, emociones, ¿no? Que cuando resuelve un problema, corre a una decir que es más lento, que está en matemática, no sucede de la contraria. Entonces, eso permite darle más seguridad también al alumno, permite también orientar su vocación para una carrera. Sobre todo es la formación como persona, ¿no? Una persona que piensa coherentemente, que es creativo, que ante un problema familiar, problema local, sabe dar opiniones, soluciones. Entonces, es muy importante. Muy bien. Clarísimo. Se me ha traído a la mente algo que he leído ya en documentos que obran desde el lado de Dumate. Ellos dicen, la matemática es lo más fácil de aprender. Pero es que eso tiene relación directa con algo que ya la doctora Villafane nos recordó, que las estructuras del pensamiento son similares a las estructuras de la matemática. Pero como muchas veces nos vamos al lado abstracto sin partir de la exploración de relaciones en el nivel concreto, y entonces no le damos al estudiante la oportunidad de crear y recrear
explorar y producir la noción, ¿no? Entonces ese vacío es lo que impide que los chicos sientan satisfacción en la matemática, sino lo contrario, ¿no? Doctor Metzger. Bien, precisamente hablar de logros en la formación de docentes, creo que el principal logro ha sido que, o sea, de lo que estoy escuchando y lo que yo he visto también en el colegio de mi hijo, ¿no? Es que en realidad sí tienen el concepto, o sea, sí ya se está aplicando el concepto de la idea de que primero hay que hacer problemas y después formalizar. Eso no era hace 30, 40 años, no era así, ¿no? Era, bueno, ahora vamos a estudiar la regla de tres, ahora vamos a estudiar de esto, ahora vamos a estudiar esto y esto, y después venían los problemas. Por lo menos eso sí ha sido un logro, porque se ha cambiado. Ahora, si eso, lo que hay que lograr ahora es la eficacia de ese método, ¿no? Para la eficacia de ese método es que hay que instruir un poco mejor o sea, el problema tiene problema, pero los problemas, cuando uno plantea un problema a un grupo de 20 personas, uno puede encontrar hasta 20 formas de solución. Puede haber hasta 20 formas, cada uno puede solucionar de diferente Y eso es manera. ideal. Y es ideal, y el profesor tiene que tener la capacidad de reconocerla y de orientar a cada una de esas posibles formas de solución. Y en eso es el que está el reto actual, ¿no? El reto actual del profesor es poder reconocer las diferentes formas de solución de un problema que él ha planteado. Él debe saber reconocer que él está pensando de una manera, podría estar equivocada, pero tiene que entender que el alumno está yendo por ese lado, y hay que regresarlo a la forma un poco más, digamos, que le va a dar la solución. No puede tomar caminos equivocados, digamos, ¿no? Pero a veces el profesor no lo reconoce y no sabe cómo regresarlo. Simplemente le puede decir no, y ahí el alumno se frustra, ¿no? Lo que tiene que decir, mira, estás pensando en hacer esto, pero esto te va a dar acá y de acá no vas a poder. ¿Por qué no comienzas por acá? No, pero esa es la guía del profesor. Y por eso mismo, reitero, digamos, vuelvo al punto de que por eso es necesario que el profesor esté en contacto, conversando, esté con todos los alumnos. Doctor Metzger, usted ha dicho algo muy interesante y es que en un aula de 20 alumnos pueden haber 20 soluciones para un caso. 20 diferentes formas de solucionar. Así, 20 formas de solucionarlo. Y es que usted me recuerda algo que es parte del tema que continúa en esta mesa redonda y tiene que ver con las dificultades en la formación de docentes en especialidad de matemática en educación básica regular. Porque los textos escolares, muchas veces, al plasmar su teoría o su descripción de forma rígida, no permiten el encuentro de esas distintas maneras de solucionar un caso. Y hemos hecho algunas experiencias con los ingresantes de la universidad cuando les decimos, dame 8 maneras de describir el binomio al cuadrado. Y todos repiten una, que es la que está en el texto escolar. Eso lo han aprendido de memoria. ¿No? Hay cosas que hemos aprendido de memoria. Exactamente. Hay cosas que son necesarias aprender de memoria, ¿no? Pero hay cosas que son necesarias. Pero vienen después de la experiencia, ¿no? O sea, cuando el alumno ya le pones problemas y en varios de esos problemas se ha enfrentado con un binomio al cuadrado, él cada vez lo multiplica, cada vez lo multiplica. Y después de haber hecho, oye, pero mejor aprendes de esto. Ah, ¿verdad? Ahora viene un problema y se siente contento porque, ahora lo voy a hacer más rápido porque sí, yo sé lo que es el binomio de Newton, pero ya no tengo que multiplicarlo, ¿no? Y sobre esa misma línea, los ingresantes no saben describir una geometría de manera algebraica, por ejemplo. Ya. ¿No? Y es que es allí en donde creo que debemos buscar que superar esa dificultad en básica regular para que los chicos lleguen con una mayor amplitud, le dicen amplitud de criterio, ¿no? Y preferiría llamarle amplitud de análisis del caso, del hecho, del fenómeno, del objeto, y no verlo de manera estática. Sobre estas dificultades en la formación de docentes de la especialidad de matemática, doctora Villafane, por favor, sus comentarios. Sobre Dificultades. las dificultades. Bueno, como dice el doctor,
En algunos colegios ya se está dando esa forma de enseñar, pero no en todos, no en todos. Y las rutas de aprendizaje estaba justamente esa metodología que es de las situaciones didácticas, pero no se ha aplicado. ¿Por qué? Porque faltaba la capacitación a los docentes. Entonces, yo creo que eso deberíamos afrontar primero ese reto, ¿no? Para poder, que es muy importante, ¿no? Porque los alumnos pueden descubrir estar en el momento en que ellos están concentrados en ver, en presentar, en ver de cuál de los grupos está justo la respuesta correcta, o de repente tiene el uso más rápido porque es un paso más o un paso menos. Entonces, ellos ya no están, no tienen que, no están distraídos, no están distraídos. Y eso permite que la indisciplina, ¿no? Porque a veces en otros tiempos pues no le gustaba y fastidiaba al otro que estaba concentrado, tiraba un papelito, ¿no? En cambio, con esa metodología pues todos están pensando, todos tienen que ver cómo su grupo sale y resuelve, ¿no? Si es algo nuevo que nadie lo había hecho, es mucho mejor. Entonces ahí también el profesor tiene que tener mucho cuidado de que no alabar solamente a un grupo, sino a todos y ver cómo es que han avanzado hasta tal lugar y cómo es que les falta un poquito para llegar, ¿no? Entonces animarlos eh, y sobre todo que sean autocríticos, ¿no? Para poder aceptar y tenerlo en cuenta al momento ya de aplicar con más seguridad. Y esa seguridad le va a dar el docente. Bueno, doctora, usted desde la práctica, desde la vivencia pedagógica, usted ha señalado dificultades que efectivamente tienen que ver con lo formativo del docente para que llegue él al aula con una visión en donde supere ese tipo Sí, de incluso vacíos, ¿no? tengo una experiencia sobre eso, que me ha dado lugar a hacer un trabajo de investigación también. Tenía un grupo de docentes de práctica y eran de tercero, me parece. Entonces llegamos con dos estudiantes y llegué y era un salón en la tarde, y cuando entramos al salón, el salón un poquito más pequeño que pero en la cuarta parte del salón estaban todos los alumnos agrupados y todo lo de allá estaba libre. Y yo decía, pero ¿por qué se sientan así, no? Todos juntos. Y en eso llegaron los estudiantes. Y llegaron, hola, ¿cómo están? Se sentaron ahí y con las piernas separadas y todo. Y en el momento que alguien podía decir algo, estaban con su acción retirada la... Entonces comenzamos a organizar los grupos y los alumnos no querían hacer grupo con ellos. Entonces yo convencí para que los acepten por esa clase nada más. Los acepten, pero lógicamente estaban en grupos separados. Entonces, a la hora que le presentamos la hoja y el problema, vamos a ver cómo pueden resolver ese problema. Y lean bien, interpreten a ver qué o cómo van a hacer. Entonces, el alumno, uno de ellos, era cobrador de combi. Entonces, por eso era también su trato así, ¿no? Entonces, me dijo, pero profesora, usted no nos ha enseñado cómo vamos a hacerlo. El profesor que siempre viene, nos dice qué cosa, cómo tenemos que resolver, y yo lo hago rápido. Y entonces sí, el que lo hace rápido y veo fastidia, ¿no?
Entonces, porque imitaba nada más, imitaba el procedimiento. Entonces, ya luego, puedo hacer de esta manera, no es que ahora no es así. Tienes que ver cómo puedes hacerlo, porque tú puedes hacerlo. Porque además era un problema ya pasado y debía ser. Entonces comenzaron. El hecho es que ella también comenzó a dar ideas, no solamente fastidiar, ¿no? Y en las siguientes clases ya no preguntaba cómo hacerlo, sino decía, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Y ahora, ¿cuál es el problema? O sea, usted lo que quiere es que pensemos, ¿no, profesora? Queremos que pensemos. Sí, le digo, yo quiero que piense. Ah, ya, profesora. Entonces, y de esa forma, el alumno ya no era rechazado, porque él daba también ideas, ¿no? Porque era un chico muy hábil, pero tenía una conducta tremenda. Él cuidaba a su abuelita y por eso trabajaba como cobrador. Y después de un tiempo fui pasada por el colegio, por el salón, y todos decían, acá está, que me enseñaban, se escondía porque no quería que lo vea. Había cambiado totalmente. Entonces, la metodología, el trabajo y la misma matemática ha ayudado al comportamiento, al formalizar al mismo alumno, ¿no? De lo que era un chiquito terrible en su conducta, pero que se recuperó y venía, descubrió sus capacidades para resolver los problemas. Clarísimo el ejemplo vivencial. Gracias, doctora. Don Metzger. Estamos en el punto 2 de la mesa redonda. Ya, bien, creo que mencioné una antes, pero ahora quería mencionar otra, ¿no? Dificultades de la formación docente. Usted mencionó también sobre si deberíamos capacitarnos más en informática. Yo creo que sí, ¿no? Y una de las dificultades que vamos a tener actualmente es con respecto a la inteligencia artificial. Digo, la inteligencia artificial ayuda, pero en la formación de alumnos es peligrosa porque la inteligencia artificial no está capacitada para decir las cosas. Siempre te va a dar una respuesta, pero tú no puedes decidir si está bien o está mal. Actualmente, muy probablemente sea verdad, pero tienes que analizarlo. Es lo mismo que sucedía antes con Internet. O sea, los alumnos decían, no, yo busco la respuesta en Internet. El problema es que en Internet hay cosas que son mentiras también. ¿No? No hay una prueba, una evidencia de todas las cosas que se dicen en Internet. Y lo mismo pasa con la inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial hasta te puede dar una prueba. Mira, pruébeme el teorema de Pitágoras. Le puedes decir y te lo va a probar, pero te va a dar prueba. Pero tienes que analizarla. O sea, si no la analizas, podría hasta dártela mal, porque eso ha pasado, ¿no? Eso, todo depende del entrenamiento que tenga la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, lo que debemos, una dificultad que va a ocurrir ahora es que tenemos que volver con los profesores que ya están en aula y comenzar a capacitarlos en el entendimiento de la inteligencia artificial y cómo manejarla, ¿no? O sea, cómo usarla para el beneficio y cómo evitar los problemas que ella tiene, ¿no? Los problemas que ella tiene es que no es verificable en todo, o sea, uno hay que verificar y eso el profesor también tiene que trabajar de esa manera. O sea, ¿qué preguntas hacerle? Ya no, o sea, algunos tipos de tareas, digamos, a los alumnos ya no se les puede dar porque lo va a hacer de esa manera. Hay que comenzar a pensar en otros tipos de actividades que puedan usarlo, pero que al mismo tiempo desarrollen su forma su pensamiento crítico respecto a la matemática o cualquier área en general, ¿no? El proceso de verificación. Un ejemplo. En un taller, justamente con herramientas de inteligencia artificial, se le preguntó, ¿cuánto es 2 más 2? Evidentemente contestó 4. Entonces, la experiencia consistió en lo siguiente. Tengo entendido que también es 5. Ah, sí, también es 5. Sí, sí. Sí, sí,
Hay, Depende del programador, depende de cómo le preguntas. entonces, hay que ser, los educadores deben tener eso Claro. muy claro, ¿no? Y algo que también habría que subrayar de lo que nos mencionó la doctora Villafane, que el tema conductual. Una de las consecuencias de las aulas donde los chicos están insatisfechos son las conductas inadecuadas, ¿no? Entonces, efectivamente, en el campo de la matemática, que es el tema que nos interesa, abordar el tema conductual, provocando que los estudiantes construyan soluciones, se ha comprobado que es una buena estrategia, ¿no? Una buena estrategia metodológica. Y entonces lleguemos al mundo de las sugerencias. Nos acercamos al final de esta jornada y entonces vamos a tratar sobre algunas sugerencias y voy a invitar a nuestros 3 participantes en esta mesa a alcanzarnos de la experiencia pedagógica, de la experiencia matemática y de la experiencia comunicativa, sugerencias para mejorar los logros en las evaluaciones internacionales y locales de escolares en el área de razonamiento lógico y matemática. Doctora Villafane, por favor. Sí, bueno, hay algunos autores que no están de acuerdo con las pruebas. No, primero porque sobre todo son internacionales, no son de acuerdo a la realidad de los enunciados a veces, ¿no? Porque los enunciados son contextualizados, son problemas pero ya contextualizados. Y a veces puede tener, por decir, hablar de un avión supersónico y en otros sitios no sabe lo que es un avión supersónico. Entonces, eso por un lado, ¿no? También porque crea mucha tensión en los alumnos. Yo he escuchado, por ejemplo, a profesoras que a mamás le dicen, mi hijito está con asma, tiene su examen, y no sé qué voy a hacer. Bien, entonces, en esa época de exámenes están tensos y provoca enfermedades psicosomáticas, ¿no? Eso bueno, pero este, yo creo que todo va a depender pues de cómo es esa secuencia de aprendizaje. Después que el alumno ya ha descubierto los conceptos, se ha institucionalizado, y el que decíamos antes que puede buscar más ejercicios, le va a gustar hacer más problemas. Entonces creo que esa es la etapa pues donde el alumno puede participar en una competencia, ¿no? En una evaluación, ¿no? Porque la evaluación debe ser formativa, ¿no? O sea, debe ser todo el proceso de cómo el alumno sabe interpretar el problema, sabe representarlo, sabe ver qué cosa va a aplicar, sabe si su resultado es el correcto, sabe comprobar su resultado. Entonces, todo eso es un proceso. Pero esas pruebas ya son de resultados nada más. No te evalúan todo el procedimiento, porque puede ser que por alguna cosita te salió mal el resultado. Entonces, pero sin embargo, él planteó todo muy bien, su razonamiento era correcto, su plan que se había tratado, su estrategia para solucionar estaba todo bien, pero todo lo tenía mentalmente, ¿no? Pero a la hora de resolver, no, por algún motivo no le sale el número que tenía que salir. Entonces, en ese caso, yo creo que las evaluaciones están bien, pero ver todo el proceso, para poder ver también dónde está la falla, porque así no se puede ver así en una masa tan grande, no se puede observar. En cambio, vemos en el colegio, vemos en qué grado hay más dificultad, en qué temas hay más dificultad. Entonces eso se puede analizar, se puede investigar y se puede solucionar, porque si no,
Se queda ahí nada más la solución, este colegio no es se sacó un 13 de promedio en el colegio y no satisface las condiciones y nada más eso se tiene ese resultado, ¿no? Entonces me parece que tendría que evaluarse de otra forma, de tal manera que, porque ¿cuál sería el objetivo, ¿no? El objetivo de evaluar es ver en qué país está mejor que otro, solamente por la nota. Y de repente es un país que tiene muchas deficiencias, ¿no? Muchas deficiencias, y cómo se comporta la población, porque la matemática tiene que ver mucho en eso también. Porque decíamos que tiene que desarrollar su pensamiento lógico, crítico. La matemática se encarga de eso, porque para la matemática de las cosas deben ser concretas, ¿no? Entonces, y eso va a permitir, pues, cómo se comporta como ciudadano. Bueno, ahí tenemos una sugerencia interesantísima, ¿no? Porque el proceso de evaluación no debe convertirse en el componente sancionador, ¿no? Habrá que convertirlo en la motivación de superación. Ahí los profesores mucho tienen que utilizar el lenguaje y el momento adecuado, ¿no? Doctor Mesker, por favor, su opinión sobre ese particular. Bien, mire, si solo quisiéramos mejorar las evaluaciones, los entrenaríamos para las evaluaciones, ¿no? Porque esa evaluación es una cuestión de entrenamiento. Digo, vamos a resolver problemas de PISA. Ya. Todo el mundo resuelve 2 veces a la semana problemas de PISA y van a salir bien el problema de PISA, pero eso no implica lo que sí es necesario: el razonamiento, enfrentar los problemas, planteamiento, resolver problemas. Ya. Eso es, pero no es el objetivo. O sea, esa prueba te da un amplio espectro de cómo la educación está yendo. Y lo importante, como dice el doctor, es actuar respecto a la educación en general, no por causa de te da una foto de que algo no funciona bien, nada más. Porque es estadístico, ¿no? O sea, se toman en algunos colegios y no se toma todos, o sea, no es un censo, toma estadísticamente. Si tomaran, por ejemplo, solamente en colegios de Lima, podríamos ir mejor, ¿no? Esa trampa han hecho, lo digo así, esa trampa han hecho en algunos países, ¿no? Escoja sus colegios, ¿sí? Escogieron colegios buenos y salieron bien en la prueba, y mira, estamos bien en la prueba, porque porque su gobierno quería salir bien en la prueba. Ese no es el objetivo. El objetivo es que eso de ahí te da una idea de cómo está en general la educación en el país y lo que hay que hacer, ¿no? Si no puede leer bien los problemas, hay que atacar ese problema. No es por la prueba, sino que hay que verla de esa manera. Y también estoy de acuerdo en que las pruebas no deben ser un estrés para los alumnos, no deben ser una oportunidad de ver cómo estoy, ¿no? ¿Ya? Y porque para competencias, por decir, están las Olimpiadas, ¿no? Hay Olimpiadas Matemáticas organizadas por el Ministerio y también hay Olimpiadas Matemáticas son para competencias internacionales. Y a Perú le va muy bien, ¿no? A Perú le va muy bien por una cuestión interesante, ¿no? Del hecho de que muchas academias ven en esas competencias su prestigio, ¿no? Porque si ganan, ellos tienen un prestigio, entonces ellos preparan un alumnos. Le va muy bien comparado con otros países que invierten más en su preparación. Es decir, en la preparación de Olimpiadas, Brasil invierte un montón por alumno, y en la preparación de Olimpiadas los peruanos invierten un poco menos, pero siempre están ganándole a los brasileños, ¿no? Siempre quedan bien. Entonces, eso muestra sobre la capacidad, ¿no? O sea, es posible mejorar la educación. No es que no podamos, o sea, sí se puede, sí se puede. Se le da una dedicación, hay que ver cada idiosincrasia de cada alumno, de cada región, para ver cómo son los problemas que debemos plantear
cada uno de ellos. Sí se puede. Y el objetivo debe ser ese, la comprensión, la conceptualización y la formalización de los problemas. Para eso los profesores deben estar más preparados. Y esto como consecuencia va a traer mejora en la prueba. Muy bien. Sirva este primer encuentro, en este primer intercambio de experiencias y en esta comunicación que se ha realizado sobre las experiencias en la formación de docentes y lo que podemos hacer para mejorar nuestro estatus, ¿no?, local, y también para buscar puentes de comunicación más efectivos y trabajar en equipo. Ingeniero Taipe, algo que usted quiera agregar. Sí, no, muy impactado con lo que ustedes han manifestado, cómo han estructurado sus propuestas, ¿no? La forma en que deberíamos llevar la matemática o enseñarla. Yo tengo el recuerdo todavía, cuando me preparé hace 50 años, en una academia preuniversitaria. Y mi proyección en ese momento, cuando pensaba y estudiaba, ¿no? Yo postulé a la uni, entonces en ese tiempo estudiaba aritmética, álgebra, geometría, geometría, física, ¿no? Los 5 días a la semana, química, ¿no? Y yo dije, pero esto en el tiempo no debe sostenerse. Las academias deben de desaparecer, porque la educación debe alcanzar un nivel tal que elimine a las academias. O sea, la academia no va a ser negocio de acá a 20 años. Dije, me equivoqué, ¿no? Las academias existen, se han fortalecido incluso, ¿no? Entonces, y ahora más, observo con cierta preocupación que hay algunos colegios que se han convertido en academia en su último año, ¿no? Y por eso que sacan su aviso, colegios particulares, sacan en su aviso que toda su promoción ingresó a San Marcos, etcétera. Entonces, impresionante cómo es que ha ido evolucionando ese tema con los años. En vez de cerrar la brecha, se ha ido agrandando en mi modo de verlo. Lo que sí he observado, yo he sido profesor algunos años preuniversitarios, no sé si profesor, no sé cuál es la palabra, ¿no? Aprendiz, ¿no? Entonces, porque no he estudiado docencia, ¿no? Entonces, sí observaba que al estudiante preuniversitario le gustaba mucho o detecté en ellos que le gustaba mucho la analogía. ¿Para qué me sirve esto? Ya sé que es para ingresar a la uni, ya sé que es para ingresar a San Marcos, pero ¿para qué más? Entonces le trataba de plantear algunas analogías. Una de las que recuerdo es, ¿qué vas a estudiar? Yo quiero estudiar ingeniería electrónica, profesor. Ah, muy bien. Estos números complejos que vamos a estudiar acá hoy día te van a servir para los circuitos eléctricos. ¡Wow! O sea, sí, porque esta es la parte real, es la parte imaginaria. Y el estudiante empezaba, o sea, eso que ustedes han manifestado, que es la teoría que ustedes han manifestado, yo veía que lo aplicaba ahí en práctica, ¿no? Y los chicos, hombres y mujeres, se motivaban para ya agarrarle el gusto, ¿no? Le digo, le va a servir su formación. Usted habló de habilidades blandas, ¿no? Fabuloso para los estudiantes que somos duros en matemática nada más y estamos en nuestro mundo, pero desarrollar habilidades blandas es básico, ¿no? Y en la UNI la UNI es una universidad que tiene mayor problema en habilidades blandas, ¿no? Entonces, eso son los aspectos que yo rescato de estas dos conferencias. Un Conferencias comentario, muy importantes, ¿verdad que? bien, un Muy bueno. comentario de la vida diaria que efectivamente viene aconteciendo y es un tema que probablemente dé motivo a un análisis específico. El mundo de las academias preuniversitarias están parchando lo que no hicimos bien en educación básica regular. ¿Cuál es el retorno de la inversión del padre de familia en las academias preuniversitarias, viéndolo como realidad económica del país? Porque aproximadamente son 400 millones de soles anuales que invierten los padres de familia en las academias. ¿Y cuál es el retorno? Del número total de estudiantes que van a una academia cada año, ¿cuántos ingresan? Ahora hay más ingresantes porque las universidades particulares prácticamente ya no filtran, ¿no? Y las academias en realidad se han reducido. Lo que sí es verdad es lo de las escuelas, los colegios. Porque los que preparan a las Olimpiadas son los colegios, no son academias. Y deberían de ser los colegios los que fortalezcan el dominio de la matemática para que el estudiante llegue con la condición de competir adecuadamente en la universidad, porque las academias les enseñan a ingresar, Sí, pero no a permanecer, ¿no? es Y eso un pequeño lío. debe darse desde la escuela básica regular. Y quizás yo
Es que las academias, o sea, la preparación universitaria, la preparación preuniversitaria, es un negocio que responde a una necesidad que es los exámenes de admisión. Ahora, si los exámenes de admisión cambian, va a cambiar ese negocio, ¿no? O sea, si el examen de admisión de la universidad, por decir hipotéticamente, cambiara su formato, las academias se van a adecuar, pero si se preguntara más formalización, más lógica o más resolución, o como era en los años 60 desarrollado, ya no habría ese, ¿cómo se llama? No sé cómo decirlo, de estar solo haciendo problemitas, resolviendo para ingresar lo que digamos, canaliza una sola forma de ver los problemas, ¿no? Y no a ver de una Sí, manera pues. amplia. Una cosa es técnicas operativas y artificios Sí. y otra cosa es la matemática en su Exacto. estructura real. Para cerrar, cito un caso que tiene relación con lo que el doctor Mesger acaba de señalar. La Universidad de Buenos Aires, Argentina, hizo un cambio hace 2 años. De recibir en promedio 2.000 alumnos anuales, ahora ingresan todos y reciben 60.000 alumnos. Lo que ocurre es que han preparado las condiciones para que el alumnado se vaya descartando en los primeros años y así realmente filtran a los que tienen las condiciones para acabar la carrera. Habría que evaluar si eso también es interesante para el claro, caso peruano. a eso me refería, ¿no? O sea, el condicionamiento que se recibe en las academias es causado por el tipo de examen de admisión. Así es. Si el tipo de examen de admisión cambia, lo que se va a preparar en la academia va a tener que cambiar. Así es. Bueno, hemos llegado al final de esta mesa redonda, de esta jornada. Así que reciban ustedes el agradecimiento de la Universidad Nacional de Ingeniería, del doctor Alfonso López Chau, muy preocupado porque mejore la calidad de los ingresantes a la universidad. Se creó el programa Ingenieritos, los colegios de ingenieritos, que está siendo un éxito. Tenemos un colegio en Puno, que está administrado por la universidad. Los logros son sumamente interesantes, ya los vamos a compartir. Pero creo que experiencias de esa naturaleza, si bien pueden multiplicarse, no se trata que lo haga la UNI, que no forma educadores, pero que está preocupado porque se alcancen logros de aprendizaje en educación básica regular de mayor nivel y así lograr que nuestros estudiantes vayan a estudiar ciencias, arquitectura o ingeniería mejor preparados, lleguen mejor preparados. Pero ese es un fenómeno de toda la universidad peruana, no es exclusivo de la UNI. En esa dirección, el rector de la UNI, el doctor Alfonso López Chaunaba, está muy preocupado por colaborar con que las instituciones superen estos niveles. Pero sabemos que eso se tiene que trabajar en equipo, interinstitucional. También reciban el agradecimiento del doctor Víctor Caicedo Bustamante, director de la Escuela de Posgrado, cuya preocupación igualmente va hacia que estos niveles se superen en beneficio de la universidad y del país. El agradecimiento del Instituto del INICTEL, el Instituto Nacional de Investigación y Capacitación en Telecomunicaciones, en la persona de Luis Romero Vitelia y de Roberto Taipe, que nos acompaña ahora en esta mesa de trabajo. Nuestro profundo agradecimiento, doctora Villafane, por su tiempo, por su preocupación, por la demostración de ese calor pedagógico que usted nos ha transmitido el día de hoy. Nuestro agradecimiento al doctor Mesger por su participación y los aportes significativos que ha dado a esta mesa de trabajo y recogiendo de sus experiencias y de su labor en la formación de profesionales en el ámbito de la matemática, una preocupación que debiéramos ampliar en beneficio también del país. El agradecimiento de Edumate, una organización que propuso la idea de crear las condiciones para que se instaure en el país una conferencia de autoridades de matemática, como lo hacen en otros países. Citaré el ejemplo de Estados Unidos, porque los decanos de las facultades de educación y de las facultades que forman matemáticos se juntan anualmente y discuten logros, avances, mejoras y el currículo, el tratamiento del currículo. Creo que debiéramos hacer algo similar o mejor en beneficio del desarrollo de la educación peruana.
nuestro agradecimiento. Las experiencias se recogen, los videos van a ser compartidos y esperamos una nueva ocasión con un mayor número de participantes en la mesa, porque en esta preocupación todos debemos comprometernos. Muchísimas gracias.